Molly estaba de pie junto a la ventana, apretando contra su pecho una taza de café largamente enfriado. Su mirada estaba fija en el camino de entrada, donde el coche de Christopher solía aparecer a esas horas. El reloj de pared marcaba inexorablemente las 9 de la noche. Otra vez llegaba tarde. Otra reunión importante. Suspiró y se apartó de la ventana, tratando de alejar sus pensamientos ansiosos. En 20 años de matrimonio había aprendido a confiar en su intuición, y ahora ésta le gritaba literalmente que algo iba mal. Christopher había cambiado. No de repente. Todo sucedió gradualmente, casi imperceptiblemente, como el otoño se convierte en invierno. Al principio, solo eran pequeñas cosas. Citas olvidadas, cenas perdidas, constantes llamadas telefónicas que él contestaba en un susurro en la habitación de al lado. Molly se acercó al gran espejo del salón. 55 no era un número del que las mujeres modernas se avergonzaran. Parecía más joven que sus años. Pelo bien peinado del color de la castaña madura, ojos verdes que aún conservaban ese brillo especial que antaño había fascinado a Christopher. Tal vez tuviera algunas arrugas alrededor de los ojos, pero no hacían más que realzar el carácter de su rostro. «Señora Wilson», llegó la voz de su ama de llaves, Rosa, desde la cocina. «¿Recaliento la cena?» «No, Rosa», respondió Molly, intentando que su voz sonara alegre. El señor Wilson dijo que cenaría en la ciudad. Tenía unos asuntos que atender. Rosa apareció en la puerta del salón, limpiándose las manos en el delantal, con cara de preocupación. ¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana. Molly intentó sonreír, pero le salió tensa. Ya sabes lo ocupada que ha estado su empresa últimamente. Un nuevo proyecto. Por supuesto, murmuró Rosa, pero su voz era claramente incrédula. «Sabe, señora Wilson, mi madre siempre decía que cuando un hombre empieza a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia que en casa, hay que buscar perfume de mujer en sus camisas». Molly se estremeció. Había notado un ligero olor a perfume en la chaqueta de Christopher la semana pasada, pero se había convencido a sí misma de que podía ser cualquier cosa. Tal vez una de sus compañeras se había acercado demasiado durante una reunión. «Rosa, puedes tomarte el día libre», dijo Molly con suavidad. «Limpiaré yo misma». La asistenta asintió y se marchó, dejando a Molly a solas con sus pensamientos. Subió lentamente las escaleras hasta su dormitorio. Las cosas de Christopher estaban en perfecto orden. Siempre era meticuloso en este aspecto. Molly pasó la mano por los trajes que tenía en el armario, deteniéndose en el azul marino que había llevado ayer. Recordó el ligero aroma de su perfume, dulce y floral, nada que ver con su perfume favorito. De repente, su mirada se posó en la carpeta que asomaba por el bolsillo interior de la chaqueta. Por lo general, Molly nunca se permitía revisar las cosas de su marido, pero algo la hizo coger la carpeta. Dentro había una factura de Le Petit Jardin, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. La fecha era del jueves pasado, cuando Christopher dijo que tenía una importante reunión con inversores en la oficina. El importe era impresionante. Cena para 2 con vino caro. Molly sintió que le temblaban las manos. Ella y Christopher nunca habían estado en ese restaurante, aunque ella había insinuado más de una vez que le gustaría ir. «Es demasiado pretencioso», había dicho él siempre. La puerta principal se cerró de golpe. Molly se apresuró a meter la factura en la carpeta y se volvió a poner la chaqueta. Su corazón latía con fuerza como el de una colegiala pillada infraganti. «¿Molly?» La voz de Christopher llegó desde abajo. «¿Estás en casa?» «Sí, arriba», respondió, intentando sonar normal. Pasos en las escaleras. Christopher apareció en la puerta del dormitorio, alto y apuesto, con un traje impecable. A sus 58 años tenía un aspecto estupendo.
Sus sienes grises no hacían sino aumentar su encanto, y los años que había pasado en el gimnasio le habían ayudado a mantener su esbelta figura. «Perdón por el retraso», dijo aflojándose la corbata. La reunión se estaba retrasando. Molly asintió mientras le veía quitarse la chaqueta, la que tenía el billete en el bolsillo. «¿Has cenado?», le preguntó. «Sí, he cogido algo en la oficina», respondió él, evitando su mirada. «No quería que esperaras. Eso es mentira. Otra mentira». Molly sintió algo frío en el pecho. 20 años de matrimonio y, de repente, se dio cuenta de que estaba mirando a un desconocido. «¿Qué pasa?», preguntó Christopher, notando su mirada. «Pareces tenso». «No pasa nada», respondió ella, forzando una sonrisa. «Estoy cansada de esperar». Se acercó y la besó ligeramente en la mejilla, un gesto familiar que solía calentarle el corazón, pero que ahora parecía un ritual vacío. «La semana que viene será más fácil», prometió. «Este proyecto terminará pronto». Molly asintió, dándose cuenta de que también era mentira. Recordó lo que Rosa había dicho sobre el perfume de las camisas y sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Voy a ducharme y a acostarme», dijo Christopher. «No me esperes». Ella vio cómo él recogía sus cosas para ducharse, cómo solía poner cada cosa en su sitio, y sintió que crecía una brecha entre ellos. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuándo empezó? Y lo más importante, ¿quién es ella? La otra mujer cuyo perfume huele en su ropa. A altas horas de la noche, despierta junto a su marido que roncaba plácidamente, Molly tomó una decisión. Mañana comenzará su propia investigación. Si sus sospechas se confirman... No, pensaría en eso más tarde. Ahora mismo, lo más importante era descubrir la verdad, por amarga que fuera. Por la mañana, Christopher se fue a trabajar antes de lo habitual. Un beso de despedida, las habituales palabras sobre su tardío regreso. Todo era como de costumbre, pero ahora cada gesto parecía falso. Molly esperó a que su coche desapareciera en la curva y subió a su dormitorio. Ahora podía registrarlo todo con tranquilidad. En el cajón del escritorio, bajo un montón de papeles, encontró varias facturas más del mismo restaurante. Todas por una cena para dos, todas en días en los que supuestamente él trabajaba hasta tarde. En el reverso de una de las facturas vio una inscripción con letra desconocida. «Gracias por una noche maravillosa». F. Era solo una letra, pero hizo que el corazón de Molly se hundiera. Continuando su búsqueda, encontró recibos de una joyería, pendientes de diamantes, una pulsera de oro blanco, regalos de los que no sabía nada, regalos que no eran para ella. En el bolsillo de su vieja chaqueta había una entrada usada para un espectáculo. Esa noche Christopher dijo que tenía una importante videoconferencia con sus socios extranjeros. Molly recordó aquella noche. Le había preparado su cena favorita, esperando que tuviera tiempo de comer entre llamada y llamada. La comida quedó intacta. El teléfono de Christopher siempre estaba protegido con contraseña, pero Molly sabía que a veces utilizaba el portátil del trabajo para la correspondencia personal. Encendió el ordenador conteniendo la respiración. Conocía la contraseña. El día de su boda, aunque ahora le parecía una amarga burla. Su bandeja de entrada estaba llena de cientos de correos electrónicos, la mayoría de ellos sobre trabajo, pero entre ellos había algunos de alguien llamada Phoebe Carter. A Molly le dio un vuelco el corazón. Phoebe es la nueva jefa de marketing de la empresa de Christopher. La había visto una vez en un evento corporativo, una rubia joven y llamativa de 35 años. Molly abrió una de las cartas y sintió como si el suelo resbalara bajo sus pies. «Cariño, estoy deseando verte la próxima vez. Ayer fue increíble. Tuya, F.I.» La fecha era el jueves pasado, el día de la cuenta del restaurante. Las lágrimas le empañaron los ojos, pero Molly se obligó a seguir leyendo. Una carta tras otra revelaban la historia de la aventura, encuentros, cenas, planes para el futuro.
En la última carta, Phoebe escribía sobre unos documentos que había que preparar. Todo tiene que estar perfecto cuando solicitas el divorcio, escribió. Divorcio. La única palabra que echaba por tierra 20 años de matrimonio. Molly cerró el portátil y se apoyó en el respaldo de la silla, sintiendo que le temblaban las manos. Recordó su primera cita, su boda, todos los momentos felices que habían compartido. ¿Era todo mentira? ¿O había cambiado algo cuando apareció la joven y atractiva Phoebe? El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su amiga Margaret. «¿Molly? ¿Estás bien?» Su amiga sonaba preocupada. «Te he llamado 3 veces». «Sí, todo», tartamudeó Molly. «No, Margaret, nada está bien. Ahora mismo voy», dijo su amiga con decisión. «Prepáranos un café». 20 minutos después, estaban sentadas en la cocina. Molly les contó todo lo que había encontrado. Margaret escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Bastardo», dijo finalmente. «Y esta Phoebe, una joven depredadora que se aprovecha de hombres casados con éxito». «¿Qué voy a hacer, Margaret?», susurró Molly. «No sé cómo seguir viviendo». Margaret tomó su mano. «En primer lugar, no demuestres que sabes nada. Reúne todas las pruebas, haz copias de cartas y facturas, y asegúrate de controlarte». Han pasado 2 semanas desde que Molly encontró pruebas de la infidelidad de su marido. 2 semanas de calma fingida, dolor reprimido y lágrimas ocultas. Siguió representando el papel de esposa cariñosa, preparando el desayuno, preguntando por el trabajo y sonriendo en respuesta a sus besos superficiales. Pero por dentro ardía de resentimiento y rabia. Esa noche, todo iba a cambiar. Christopher dijo que quería hablar seriamente después de cenar. Su tono no dejaba lugar a dudas de que sería una conversación desagradable. Molly sabía que había llegado el momento de lo inevitable. Puso la mesa en el comedor y sacó su mejor vajilla, un regalo de bodas de la madre de Christopher. Resultaba amargamente irónico que empezaran y terminaran su vida de casados con los mismos platos. «La cena está lista», llamó cuando oyó abrirse la puerta principal. Christopher entró en el comedor y se detuvo un momento en el umbral. Parecía cansado pero decidido. Sus ojos grises evitaban el contacto directo. «Huele de maravilla», dijo al sentarse a la mesa. Molly había puesto en los platos un asado con verduras, su plato favorito. Podría ser la última vez que cocinara para él. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, tratando de sonar informal. «Estuvo bien», respondió él brevemente. «Molly, tenemos que hablar». «Por supuesto», se sentó frente a él. «Te escucho». Christopher dejó el tenedor sin tocar la comida. «No sé cómo empezar. No es fácil. Prueba con la verdad», dijo Molly en voz baja. «Al menos por ahora». Él la miró sorprendido, pero continuó. «He estado pensando mucho sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, en los últimos meses». Hizo una pausa. «Algo ha cambiado, Molly. Nosotros hemos cambiado. ¿Nosotros o tú?», preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. «Yo conocí a otra mujer», dijo finalmente. «Sucedió de la nada. No pensaba...» «Se llama Phoebe», interrumpió Molly. «Phoebe Carter, tu nueva jefa de marketing. 35 años, rubia, amante de los restaurantes caros y los pendientes de diamantes». Christopher se quedó helado mirando a su mujer sorprendido. «¿Dónde has...?» Molly sonrió amargamente. «Te has vuelto descuidada, querida. Las facturas de los restaurantes, los recibos de la joyería, los correos de tu trabajo, lo encontré todo hace 2 semanas. ¿Me estabas espiando?», sonaba enfadado. «Llámalo como quieras. Estaba protegiendo mi matrimonio mientras tú lo destruías». Christopher se echó hacia atrás, pasándose la mano por la cara. «No quería que te enteraras de esta manera». Molly sintió que le temblaba la voz. «Después de 20 años de matrimonio, ni siquiera pudiste ser sincero conmigo». «Ahora intento ser sincero», replicó él. «Me enamoré de otra mujer. Sucedió, y no hay nada que pueda hacer al respecto». «¿Enamorado?»,
rió Molly con amargura. Ni siquiera sabes lo que es el verdadero amor, Christopher. El amor es lealtad, respeto, honestidad. Y tú, acabas de pescar un hermoso pez joven y has perdido la cabeza. No hables así de Phoebe, levantó la voz de repente. Es una mujer inteligente y con talento. Ella me entiende, apoya mis ambiciones. ¿Y yo no la comprendí? Molly sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 20 años he estado a tu lado, apoyando cada una de tus decisiones, alegrándome de cada uno de tus éxitos. Esto era diferente, sacudió la cabeza. Llegamos a ser como vecinos, como buenos amigos. El fuego se apagó. El fuego se apagó porque dejaste de apoyarlo, le cortó ella. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por nuestro matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste hacerme feliz? Christopher permaneció en silencio, evitando su mirada. Quiero el divorcio, dijo finalmente. Ya está decidido. Presentaré los papeles la semana que viene. Molly sintió un escalofrío que le recorrió los huesos. ¿Ya está decidido? ¿Por quién? Por usted y su amante. No tiene nada que ver con Phoebe, intentó sonar tranquilo. Es una decisión mía. ¿Y después qué? Preguntó Molly. ¿Cuál es tu plan? Yo creo que lo mejor es que te mudes de casa, dijo. Te pagaré una indemnización, por supuesto. Te ayudaré a encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Mudarme? Molly sintió que la invadía la ira. ¿De nuestra casa, la que construimos juntos, para que tu joven amante pueda mudarse? No hagas un drama de esto, se levantó irritado. La casa está a mi nombre, y lo sabes. Oh, sé muchas cosas. Molly también se levantó. Por ejemplo, sé que ya has consultado a un abogado. Sé que planeas demandar por toda la propiedad. Sé que le prometiste a Phoebe una vida de lujo a mi costa. Christopher la miró sorprendido. ¿Cómo? Correos electrónicos, cariño, sonrió irónicamente. Deberías tener más cuidado con la seguridad de tus correos electrónicos. Es ilegal, enrojeció de ira. No tenías derecho a leer mi correspondencia privada. ¿Tenías derecho a destruir nuestro matrimonio? ¿Tenías derecho a mentirme durante meses? Ya basta, dio un puñetazo en la mesa, haciendo tintinear la vajilla. No voy a escuchar esto. Mañana enviaré a un abogado con los documentos. Tendrás una semana para hacer las maletas y marcharte. Estás tan seguro de ti mismo, dijo Molly en voz baja. Tan seguro de que todo saldrá según tu plan. ¿Y por qué no iba a ser así? Sonrió con desdén. Tengo los mejores abogados, todos los documentos están en regla. No tienes ni idea de a lo que te enfrentarás si intentas luchar. Tal vez seas tú quien no tiene ni idea, replicó con calma. Pero pronto lo sabrás. Algo en su tono le hizo recelar. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Molly empezó a recoger la mesa. Ahora, si no te importa, me gustaría estar solo. Esta es mi casa, le recordó. No voy a ir a ninguna parte. Entonces me iré, se enderezó. Pero no te preocupes, volveré. Y muy pronto te darás cuenta de que has cometido el mayor error de tu vida. Salió del comedor dejando a Christopher de pie junto a la mesa. Molly subió al dormitorio, sacó el teléfono y marcó. «¿Margaret?» «Ha ocurrido», confesó. «Sí, es como pensábamos. ¿Podemos vernos mañana en casa de tu abogado?» «De acuerdo, gracias, amigo». Después de colgar el teléfono, Molly se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera. Gotas pesadas tamborileaban sobre el cristal como si hicieran eco del ritmo de su corazón roto. Pero no iba a permitirse derrumbarse, no ahora, cuando tenía por delante la batalla más dura de su vida. Detrás de ella, la puerta se abrió de golpe y Christopher subió las escaleras. «Esta noche me alojo en un hotel», dijo con frialdad. «Mañana enviaré gente a por mis cosas, como quieras», respondió Molly sin volverse. Escuchó sus pasos en la escalera, el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse, el estruendo del motor del coche al alejarse. 20 años de matrimonio habían terminado en una sola noche. Molly sacó un viejo álbum de fotos de un cajón.
En la primera página estaba la foto de su boda. Joven, feliz, llena de esperanza. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? El teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. Espera, amigo mío. Mañana empezaremos la lucha. Tenemos todo lo que necesitamos para ganar esta guerra. Molly sonrió entre lágrimas. Sí, mañana empezaría un nuevo capítulo en su vida. Y esta vez sería más fuerte. La mañana siguiente a la confesión de Christopher, recibió una llamada de Margaret. Molly acababa de terminar de ordenar los documentos en el despacho de su marido cuando sonó el teléfono con una melodía familiar. ¿Estás bien? La voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Estás bien? No lo sé, respondió Molly sentándose en el sillón junto a la ventana. Todo parece tan irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Un abogado que conozco nos espera a las 2. ¿Estás preparada? Molly miró el reloj. Solo eran las 10 de la mañana. Sí, pero antes quiero comprobar una cosa. ¿Recuerdas la caja fuerte del sótano de la que te hablé? La que guarda todos los documentos importantes, preguntó Margaret. Esa misma. Hay algo que me preocupa. Ayer, después de que Christopher se fuera, noté unos extraños arañazos en la cerradura. ¿Crees que intentó abrirla? Tal vez. Pero no sabe la combinación correcta. La cambié hace 3 años cuando... Molly tartamudeó, recordando aquel día. Fue después de la muerte de su padre. Le había dejado una importante herencia, incluida una participación en el negocio familiar. En aquel momento, decidió poner parte de los bienes a su nombre, por seguridad. Christopher estaba en contra, pero ella insistió. Esa cautela podría salvarle la vida. Iré, dijo Margaret con decisión. Estaré en tu casa en media hora. Esperando a su amiga, Molly bajó al sótano. Era fresco y olía a libros viejos. Utilizaban parte del sótano como biblioteca. En el rincón más alejado había una gran caja fuerte, oculta tras unas estanterías. No había duda. Alguien había intentado abrirla. Había arañazos recientes alrededor de la cerradura, marcas de algún tipo de herramienta. Molly pasó los dedos por la superficie metálica. ¿Cuántas veces había intentado Christopher averiguar la combinación? Y lo más importante, ¿por qué ahora? El timbre interrumpió sus pensamientos. Margaret había llegado incluso antes de lo que había prometido. «Enséñame», dijo su amiga en lugar de saludarla. Bajaron juntas al sótano. Margaret, que había sido policía durante 20 años antes de jubilarse, se dio cuenta enseguida de lo principal. Lo había hecho un profesional. Ve estas marcas. Herramientas especiales para forzar cajas fuertes. ¿Crees que contrató a un ladrón? Molly sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parece que sí, pero no sirve de nada. La caja fuerte era demasiado buena para una simple ganzúa. Molly tecleó la combinación. El cumpleaños de su padre, el año en que murió su madre y la fecha en que vio el mar por primera vez. Fechas personales que Christopher ni siquiera conocía. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había montones de papeles ordenados en carpetas de distintos colores. Molly empezó a sacarlos uno a uno. «Sí, aquí están», susurró, sacando una carpeta azul. «Las escrituras de la casa». Margaret miró por encima del hombro. «¿Qué hay ahí?» «Algo que Christopher no sabe». Molly hojeó las páginas con manos temblorosas. «Cuando compramos esta casa, insistió en que todo estuviera a su nombre. Pero mi padre era un hombre sabio. Me aconsejó que lo hiciera de otra manera». Sacó el documento principal, el certificado de propiedad. Estaba escrito en blanco y negro. Propietaria, Molly Elizabeth Wilson. A Christopher nunca le interesaron los detalles legales, continuó Molly. Estaba seguro de que todo estaba a su nombre, y yo simplemente no vi la necesidad de decepcionarlo. Una decisión inteligente, asintió Margaret. ¿Qué más hay? La siguiente carpeta contenía documentos de cuentas bancarias, varios depósitos importantes hechos por el padre de Molly, dinero que Christopher ni siquiera sabía que existía.
Mira. Margaret señaló una pila de sobres en la esquina de la caja fuerte. ¿Qué son estos? Molly los sacó. Viejas cartas de su padre. En una de ellas escribió: «Hija mía, sé que quieres a Christopher, pero acuérdate siempre de ti misma. Los hombres van y vienen, y tu seguridad está por encima de todo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era como si mi padre hubiera previsto el futuro. «Oh, esto es interesante». Margaret sacó otra carpeta. ¿Documentos de la empresa? Sí, ese era otro secreto. Hace 5 años, Molly se convirtió en inversora secreta en la empresa de Christopher. Compró una participación significativa a través de una empresa fantasma. Su marido no tenía ni idea de que una de las mayores accionistas era su propia esposa. «Es tan arrogante», susurró Molly. «Cree que puede echarme de casa, dejarme sin nada. De hecho», sonrió Margaret, «puede que acabe sin nada». De repente oyeron un ruido en el piso de arriba. Alguien estaba abriendo la puerta principal. Las mujeres se quedaron heladas. «Señorita Wilson», dijo una voz masculina desconocida. «Soy Thomas Baker, el ayudante del señor Wilson. He venido a recoger unos documentos». Molly y Margaret se miraron. Rápidamente lo guardaron todo en la caja fuerte y subieron las escaleras. En el vestíbulo había un hombre joven con traje de negocios. «El señor Wilson me ha pedido que les diga que necesita unos papeles de su despacho», dijo, tratando de mirar detrás de ellas. «Me temo que no es posible», respondió Molly con firmeza. «Todos los papeles de esta casa me pertenecen. Si el señor Wilson quiere algo, puede dirigirse a su abogado». Pero la ayudante no entendía nada. «Buenos días, señor Baker», abrió la puerta Margaret, indicando claramente que la conversación había terminado. Cuando la puerta se cerró tras la asistente, Molly se apoyó en la pared. «Ha empezado a actuar. Está intentando llevarse los documentos. Razón de más para que nos demos prisa». Margaret miró su reloj. «Aún faltan 3 horas para la reunión con el abogado. Tendremos tiempo de hacer copias de todo lo que encontremos». Pasaron las siguientes horas trabajando. Escanearon y fotografiaron todos los documentos. Molly hizo varias copias de seguridad en distintos soportes. Una para el abogado, otra para la caja de seguridad y otra para Margaret. «¿Sabes qué es lo gracioso?», Molly dijo cuando terminaron. «Si me hubiera hablado honestamente, si me hubiera dicho que ya no me amaba, que quería irse, lo habría dejado ir. Tal vez incluso le habría dejado algunas de mis propiedades, pero eligió otro camino», resumió Margaret. «Sí, lo hizo. Y ahora verá que no soy la mujer indefensa que cree». Sonó el teléfono. Esta vez era Christopher. «Molly», sonaba irritado, «¿por qué no le diste los documentos a Thomas?» «¿Qué documentos te interesan, querido?», preguntó ella con dulzura. «Sabes perfectamente cuáles. Los papeles de la casa y...» «Ah, ¿te refieres a los papeles que dicen que soy el dueño de la casa?», interrumpió Molly. «¿O los documentos que confirman mi participación en tu empresa?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿De qué estás hablando?», consiguió decir por fin. «Te veré en el juzgado, Christopher», dijo Molly con calma y colgó. Margaret sonrió con aprobación. «¿Estás lista para conocer a tu abogado?». Molly asintió mientras reunía los documentos en su maletín. «Más que lista. Sabes, de repente me he dado cuenta de algo». «¿De qué?». «Toda mi vida he intentado ser una buena esposa. Le he apoyado, he creído en él, he confiado en él. Y ahora es el momento de pensar en mí misma». Salieron de la casa. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de dorado. Comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Molly, un capítulo en el que ya no sería una víctima. El despacho del abogado Robert Miller estaba situado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Cuando Molly y Margaret subieron la amplia escalera de mármol, sus pasos resonaron en el silencio del vestíbulo. La recepcionista, una mujer joven con el pelo recogido en un moño, les hizo pasar a un despacho espacioso con ventanas altas.
Robert Miller era un hombre de unos 60 años, con penetrantes ojos marrones y canas en las sienes. Se levantó de detrás de un enorme escritorio de madera para saludar a los visitantes. «Señora Wilson», estrechó la mano de Molly. «Margaret me ha hablado de su situación en términos generales. Siéntese, por favor». Molly se hundió en el sillón de cuero, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Había demasiado en juego en esta conversación. Antes de empezar, Miller abrió un cuaderno nuevo. «Quiero advertirle que todo lo que diga en esta sala está protegido por el secreto profesional. Necesito conocer todos los detalles para proteger eficazmente sus intereses». Habló con calma y seguridad, y Molly sintió que su tensión disminuía lentamente. «Bien», abrió su maletín. «He traído todos los documentos que pueden ser importantes». Pasaron las 2 horas siguientes revisando detalladamente cada papel. Miller estudió detenidamente las escrituras de la casa, los extractos bancarios y los papeles de las acciones de la empresa. De vez en cuando tomaba notas en su cuaderno y hacía preguntas aclaratorias. «Por fin», dijo dejando el bolígrafo, «la situación es interesante. Su marido ignora claramente la situación real. Cree que puede echarme a la calle sin más», sonrió Molly con amargura. «Y ese es su principal error». Miller dobló los dedos formando una casa. «Repasemos todo punto por punto. Primero, la casa. Está registrada a su nombre, y esto es un hecho indiscutible. Ningún tribunal puede impugnar tu propiedad. Pero Christopher puede alegar que él hizo la mayor parte de los pagos de la hipoteca», dijo Molly. «Puede ser», asintió el abogado. «Pero tenemos extractos bancarios que demuestran que una parte importante de los pagos salió de tu cuenta personal. Además, el pago inicial se hizo íntegramente con tus propios fondos, una herencia de tu padre». Pasó algunas páginas de los documentos. «Ahora, las acciones de la empresa. Este es un punto especialmente interesante. Posees el 15% de las acciones a través de una sociedad instrumental. Eso te convierte en uno de los mayores accionistas minoritarios. Christopher se va a poner furioso cuando se entere», susurró Molly. «Por supuesto», coincidió Miller, «pero es una transacción perfectamente legal. Compraste las acciones en el mercado abierto, a través de un corredor oficial. Todo está documentado». Sacó unos papeles del cajón de su escritorio. «He comprobado los estados financieros de la empresa del último año. Parece que su marido ha estado realizando algunas transacciones dudosas». «¿Qué quiere decir?», preguntó Molly alarmada. «Se transfirieron grandes sumas a cuentas personales disfrazadas de servicios de consultoría. Hay indicios de que se están desviando activos de la empresa. Como accionista, tiene derecho a exigir una auditoría completa». Molly sintió que se le cortaba la respiración. «¿Crees que estaba retirando dinero para preparar el divorcio?». «Eso parece». Miller hizo algunas anotaciones más. «Y eso nos da una base adicional». Margaret, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente. «¿Qué hay de su amante?». «Phoebe Carter». «Ah, eso también es interesante». El abogado sacó otro documento. «La señora Carter fue nombrada jefa de marketing hace 6 meses y su salario está muy por encima del de mercado para su puesto. Además, hay documentos sobre gastos corporativos, restaurantes caros, hoteles, regalos. Todo ello podría calificarse de malversación de fondos de la empresa». «Dios mío», susurró Molly. «No tenía ni idea». «La traición no es solo un golpe emocional», dijo Miller con suavidad. «A menudo va acompañada de fraude financiero. La gente pierde la cabeza y comete errores». Pasó unas páginas más. «Tenemos 2 opciones. La primera es pasar a la ofensiva. Presentar primero una demanda de divorcio, exigir una auditoría de la empresa e iniciar una investigación sobre las irregularidades financieras. Sería una estrategia agresiva que podría dañar seriamente la reputación de su marido». «¿Y la segunda?», preguntó Molly. «La segunda es jugar más sutilmente»,
Dejar que pida el divorcio primero y luego ir revelando poco a poco nuestras bazas. Esto nos dará una ventaja táctica. Cometerá errores sin saber cuáles son sus verdaderas opciones. Molly se lo pensó. Una parte de ella quería venganza. Quería ver a Christopher perder todo lo que creía suyo. Pero la otra parte de ella sabía que también podría perjudicarle, porque el valor de las acciones de la empresa caería inevitablemente si estallaba un escándalo. ¿Qué me recomienda?, preguntó finalmente. Miller se reclinó en su silla. Yo recomendaría la segunda opción, que crea que controla la situación, que primero solicite el divorcio. Pareceremos débiles, aceptaremos negociar y luego, cuando baje la guardia, empezaremos a actuar. Como en el ajedrez, sonrió Molly. Exacto, asintió el abogado. A veces hay que sacrificar un peón para ganar una partida. ¿Y Phoebe?, preguntó Margaret. ¿Ella también forma parte de este juego? La señorita Carter es el menor de nuestros problemas ahora mismo, respondió Miller. Pero su nombramiento y su salario irrazonablemente alto podrían ser otras monedas de cambio en las negociaciones. Miró su reloj. Tenemos un poco más de tiempo. Vamos a discutir los detalles de la estrategia. Tenemos que pensar cada paso. Pasaron las horas siguientes elaborando un plan de acción. Miller explicó los entresijos legales, esbozó posibles escenarios y dio consejos sobre cómo comportarse en las negociaciones. Molly escuchaba atentamente y anotaba todo en un cuaderno. Una última cosa, dijo el abogado cuando terminaron. Tienes que estar preparada para el hecho de que esta va a ser una batalla larga y agotadora. Christopher no se rendirá fácilmente, sobre todo cuando se dé cuenta de que eres una oponente más fuerte de lo que pensaba. Lo entiendo, asintió Molly. Pero no tengo elección. Siempre la tienes, dijo Miller con suavidad. Podrías aceptar sus condiciones, aceptar la indemnización y empezar una nueva vida. Pero veo que no eres de las que se rinden sin luchar. No se trata de dinero, replicó Molly. Se trata de justicia. Pensó que podía eliminarme de su vida y sustituirme por una versión más joven. Tiene que entender que no soy algo que se pueda tirar a la basura. Margaret le apretó la mano. Estamos aquí para ti, amigo. No estás solo. Estaba oscureciendo cuando salieron del despacho del abogado. Molly se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un plan, una estrategia. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. «Sabes», le dijo a Margaret mientras caminaban hacia el coche, «de repente me he dado cuenta de algo». «¿De qué?» «Toda mi vida he tenido miedo de estar sola. Pensaba que estaría incompleta sin Christopher. Y ahora me siento más fuerte que nunca». Margaret sonrió. «A veces necesitamos perder algo para encontrarnos a nosotros mismos». Subieron al coche. Les esperaba un largo viaje, pero Molly sabía que podría lograrlo. Tenía amigos leales, un abogado de confianza y, lo más importante, fe en sí misma. El teléfono vibró. Un mensaje de Christopher. «Tenemos que hablar. Iré esta noche». Molly sonrió y envió una breve respuesta. «Será mejor que hables con mi abogado». Luego apagó el teléfono y se recostó en el asiento. Se había acabado el tiempo de hablar. Ahora tocaba pasar a la acción. Una tarde lluviosa envolvía la casa de Molly en un velo gris. Estaba sentada en el salón, revisando los documentos que había preparado el abogado de Miller cuando sonó el timbre. Eran las 8:30, demasiado tarde para visitas casuales. Molly se acercó cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?» «El señor Richard Baker, investigador privado», respondió una voz masculina grave. «Tengo información sobre su marido, Christopher Wilson». Molly dudó. Era arriesgado abrir la puerta a un desconocido, pero algo en la voz del hombre inspiraba confianza. «Déjeme ver su identificación a través de la mirilla», dijo. La identificación de un detective privado profesional se acercó a la mirilla. Molly estudió detenidamente la foto y los detalles antes de abrir la puerta.
Un hombre de 45 años, alto y delgado, con una gabardina oscura por la que goteaba agua de lluvia, estaba de pie en el umbral. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos eran atentos y penetrantes. «Señora Wilson», le tendió la mano. «Gracias por recibirme a estas horas. Pase». Molly lo condujo al salón. «¿Dijo que tenía información sobre mi marido?» Baker se sentó en el sillón que le ofrecían y sacó una carpeta del bolsillo interior de su abrigo. «Sí. De hecho, su marido me contrató hace 2 meses». Molly se puso tensa. «¿Contratado para qué?» «Para encontrar trapos sucios sobre usted», respondió el detective sin rodeos. El señor Wilson quería tener ventaja en el divorcio que se avecinaba. Abrió la carpeta. «Le he estado siguiendo, comprobando sus contactos, sus transacciones financieras, tratando de encontrar pruebas de adulterio o fraude financiero». Molly intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. «Nada», Baker negó con la cabeza. «Absolutamente nada comprometedor. Usted es una esposa modelo, una socia fiable y un ser humano decente». Sacó unas cuantas fotos de la carpeta. «Pero en el curso de mi vigilancia descubrí algo más. Su marido se ha estado viendo regularmente con esta mujer». Las fotos mostraban a Phoebe, una rubia elegante con ropa cara. Ella y Christopher almorzaban en un restaurante, salían del hotel, se sentaban en el parque. «Sé de ella», dijo Molly en voz baja. «Esta es su nueva pasión». No solo eso. Baker sacó unos cuantos documentos más. «Estaban planeando juntos cómo despojarte de todas tus posesiones. Tengo grabaciones de sus conversaciones». Encendió la grabadora. La voz de Christopher sonaba apagada pero clara. «Es simple. Pedimos el divorcio. Ella no recibe nada. La casa está a mi nombre. La empresa es mía. Ella ni siquiera sabe lo de las cuentas en el extranjero». La voz de Phoebe. «¿Y si se resiste?» «Conozco a un juez. Será rápido y limpio». Molly sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Conoces a un juez?» «Sí», asintió Baker. «El juez Michael Greenwood. A menudo almuerza con su marido en un club privado. Tengo fotografías de sus reuniones». «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Molly. «Trabajas para Christopher». Baker sonrió con amargura. «Así es. Cuando no encontré ningún trapo sucio sobre ti, se negó a pagar por mis servicios. Dijo que era una incompetente». Guardó silencio y luego añadió: «¿Sabe, SRA? Wilson, he visto muchos trapos sucios en mis 20 años de trabajo, pero la forma en que su marido planea destruirla es demasiado incluso para mí. ¿Y qué propone? Cooperación», respondió el detective. «Tengo pruebas de su fraude, registros de conversaciones, fotografías de reuniones. Todo esto puede ayudarle en los tribunales». Molly se lo pensó. La oferta era tentadora, pero ¿cómo sé que puedo confiar en usted? «Buena pregunta», asintió Baker. «Por eso he traído copias de todas las pruebas. Puede enseñárselas a su abogado y comprobar su autenticidad». Puso una memoria USB sobre la mesa. «Todo está aquí. Fotos, grabaciones, documentos, incluida la información sobre las cuentas de su marido en paraísos fiscales». «¿Cuánto?», preguntó Molly sin rodeos. «¿Qué? ¿Cuánto quiere por esta información?». Baker negó con la cabeza. «Nada. Considérelo. Una compensación moral por aceptar espiar a un hombre inocente». Se puso en pie. «Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Cuando todo esto termine, cuando gane el juicio, y lo hará con estas pruebas, quiero que presente una queja formal contra el juez Greenwood. Los jueces corruptos no deberían decidir el destino de la gente». Molly asintió. «Estoy de acuerdo. Una cosa más». Baker sacó una tarjeta de visita. «Si observa algo sospechoso, vigilancia, intentos de entrar en la casa, llámeme inmediatamente. Su marido es más peligroso de lo que parece». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «¿Sabe lo que más me sorprendió de su historia? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo creíste en él,
Lo apoyaste, ayudaste a construir su éxito, y él ni siquiera lo apreció. Cuando el detective se marchó, Molly permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando la memoria USB. Le temblaban las manos. Cogió el teléfono y marcó un número. «Margaret, soy yo. Siento llamarte tan tarde, pero ¿puedes venir? Ha surgido algo». En media hora, Margaret estaba allí. Juntas, revisaron el material del pendrive, fotos, documentos, grabaciones de conversaciones. Con cada nuevo archivo, el rostro de Margaret se ensombrecía más y más. «Dios mío, Molly», susurró, «es un verdadero monstruo. ¿Sabes qué es lo peor?». Molly se secó las lágrimas. Todavía no lo habría creído si no hubiera visto las pruebas. 20 años. ¿Cómo puedes equivocarte tanto con alguien? Margaret abrazó a su amiga. «No te equivocaste, simplemente amabas. Y él no era digno de tu amor». Se quedaron hasta altas horas de la noche discutiendo el plan de acción. Por la mañana tenían que reunirse con el abogado y mostrarle las nuevas pruebas. Pero ahora, en la oscuridad de la noche, Molly se permitió simplemente llorar en el hombro de su amiga. Cuando Margaret se marchó, Molly subió al dormitorio. La fotografía de su boda seguía sobre el tocador, caras jóvenes y felices. Cogió el marco y lo escondió en un cajón. Le bastaba con vivir en el pasado. Tumbada en la cama, pensó en las palabras del detective. Sí, Christopher era peligroso, pero ahora tenía pruebas de su fraude, el apoyo de sus amigos y un plan de acción. Ya no era una víctima indefensa. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Ten cuidado, está planeando algo para mañana, RB». Molly sonrió. Parecía que tenía un aliado inesperado en esta guerra, y podría cambiarlo todo. Mientras se dormía, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo sino determinación. Mañana comenzaría una nueva etapa de la batalla, y esta vez estaría preparada para todo. Richard Baker estaba sentado al volante de su maltrecho Ford, observando el edificio del casino Golden Crown. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, creando un ruido monótono que le ayudaba a concentrarse. Era la tercera noche consecutiva que el detective llevaba siguiendo a Christopher Wilson, y cada nuevo día traía nuevos descubrimientos. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando se abrió la puerta principal del casino, y Christopher salió tambaleándose. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y la corbata torcida. Baker encendió la cámara y empezó a grabar. «Señor Wilson», dijo una voz áspera, y dos figuras enormes emergieron de la oscuridad. «Es hora de pagar tus deudas». Christopher intentó quitárselo de encima. «Te lo dije, la semana que viene. El jefe está cansado de esperar», le interrumpió uno de los hombres. $300,000 no es ninguna broma, silbó Baker. $300,000 era mucha deuda. Siguió filmando cuando uno de los hombres agarró a Christopher por la solapa de la chaqueta. «Mañana tengo un trato importante». Christopher intentó sonar seguro, pero su voz era de pánico. «Te lo devolveré, lo juro». «Última oportunidad», dijo el segundo hombre. «Mañana hasta medianoche. De lo contrario, tu mujer se enterará de tus actividades». Christopher se puso pálido. «No, no, no. Ella no debe saber nada, especialmente ahora». A la mañana siguiente, Baker estaba sentado en el despacho de Molly Wilson, mostrándole el vídeo de la escena de la noche. «No me lo puedo creer», susurró, mirando la pantalla del portátil. ¿300,000? ¿De dónde ha salido esa deuda? «Su marido lleva una doble vida, señora Wilson», respondió el detective. «Y el casino es solo la punta del iceberg». Puso fotos y documentos sobre la mesa. En los últimos 6 meses, Christopher ha pedido varios préstamos importantes. Perdió parte del dinero en el casino, gastó otra parte en regalos para Phoebe y el resto... ¿Qué? Molly se puso tensa. Pagó sobornos, secretarios judiciales, tasadores, incluso un juez. Estaba preparando el terreno para el divorcio.
Molly cogió una de las fotografías, la de Christopher entregando un sobre a un hombre en el pasillo del juzgado. «Es Michael Porter, el secretario del juez Greenwood», explicó Baker. «Se supone que debe asegurarse de que tu caso llega a Greenwood. ¿Y este?» Molly señaló otra foto. «David Hawkins, un tasador inmobiliario. Por $5,000 está dispuesto a infravalorar tu casa en la liquidación de la propiedad». Molly se sintió mareada. Todo estaba planeado. Sí, pero cometió algunos errores. Baker sacó otro documento. Primero, no tuvo en cuenta que todas sus transacciones financieras dejan rastro. Rastreé cada pago. Trazó un diagrama sobre el papel. Mira, se retiró dinero de cuentas corporativas bajo la apariencia de servicios de consultoría. Luego se transfería a través de 3 empresas fantasma y finalmente acababa en casinos o en las cuentas personales de aquellos a los que sobornaba. ¿Y Phoebe? ¿Sabe algo de todo esto? Baker negó con la cabeza. No lo creo. Ella solo ve la punta del iceberg, un hombre de negocios de éxito dispuesto a proporcionarle una vida de lujo. No le habla de las deudas ni del fraude. Enciende la grabadora. La voz de Christopher sonaba tensa. «Todo irá bien, cariño. Dentro de 1 o 2 semanas estaremos juntos. Ya lo he arreglado todo. La casa, el dinero, todo será nuestro». La voz de Phoebe. «¿Y tu mujer? ¿Lo dejará todo?» «No te preocupes por ella. Lo tengo todo bajo control. Ni siquiera sabrá lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde». Molly apagó la grabación. «Dios, ¿cómo pude estar tan ciega? Todos estos años...» «No te culpes», dijo Baker con suavidad. «Es un manipulador profesional, pero ahora se ha arrinconado. ¿A qué se refiere? Deudas de casino, sobornos, fraude con fondos corporativos. Está al borde del abismo. Basta un paso en falso para que todo se desmorone». Molly miró pensativa por la ventana. «¿Y qué propone?» «Tenemos 2 opciones», respondió el detective. «La primera es entregar todas las pruebas a la fiscalía. Lo detendrán por fraude financiero y lo perderá todo. ¿Y la segunda? La segunda es un juego más sutil. Podemos usar esta evidencia como una palanca de presión. Hacer que se vaya bajo tus condiciones». Molly se levantó y se paseó por la oficina. «¿Sabes qué es lo peor? Que sigo sin querer destruirle. A pesar de todo lo que ha hecho». «Se llama humanidad, señora Wilson», dijo Baker, «y no es una debilidad». De repente sonó el timbre de la puerta. Baker se tensó al instante. «¿Esperas a alguien?» Molly negó con la cabeza. Se dirigieron a la puerta principal y Phoebe Carter se plantó en el umbral. «Tenemos que hablar», dijo, sin esperar invitación. Baker retrocedió hacia las sombras y Molly dejó entrar a la inesperada visitante. Phoebe parecía cansada y asustada, nada que ver con la confiada amante de sus fotografías. «Sé que sabes lo de Christopher y yo», empezó sin preámbulos, «pero hay algo que ni tú ni él sabéis». Sacó un sobre del bolso. «Esta es la prueba de su fraude en la empresa. Utilizó fondos de la empresa para fines personales, falsificó informes, defraudó a los accionistas». «¿Por qué me enseñas esto?», interrumpió Molly. Phoebe rió nerviosamente. «Porque no soy estúpida. Veo que su comportamiento es cada vez más errático. Esas deudas en el casino, esas extrañas reuniones. Está perdiendo el control. ¿Y decidiste ir a lo seguro?» «Se podría decir que sí». Phoebe bajó la mirada. «No quiero ser cómplice de sus crímenes». Baker salió de entre las sombras. «Señorita Carter, ¿se da cuenta de que usted misma podría estar en peligro? Su nombramiento, su sueldo excesivo». Phoebe se estremeció. «¿Quién es usted?» «Un hombre que sabe mucho más de lo que usted cree», respondió el detective. «Y le aconsejo que me cuente todo lo que sabe». Durante las 2 horas siguientes, Phoebe habló. Me habló de los planes de Christopher de vender parte de los activos de la empresa a través de testaferros, de cuentas secretas en paraísos fiscales, de su conspiración con el juez Greenwood.
Me prometió un cuento de hadas, terminó en voz baja. Pero resultó que yo solo era un peón en su juego. Cuando se fue, Baker se volvió hacia Molly. ¿Qué vamos a hacer? Molly guardó silencio durante largo rato antes de contestar. Sabes, he pasado toda mi vida intentando ser una buena esposa. Le apoyé, creí en él, y todo el tiempo él estaba jugando su juego. Se acercó a la mesa y cogió el teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Es hora de poner fin a esta historia. ¿Está seguro?, preguntó el detective. Va a ser una batalla sucia. Estoy segura, respondió Molly con firmeza. Basta de mentiras. Era la hora de la verdad. Marcó el número. ¿Señor Miller? Soy Molly Wilson. Tengo nueva información sobre el caso. No creerá lo que he descubierto. Era un plan arriesgado, pero Molly sabía que no había otro camino. Estaba sentada en el despacho del abogado Miller, escuchando atentamente las últimas instrucciones. A su lado estaba el detective Baker, que desempeñaría un papel clave en la operación. Voy a repetirlo, dijo Miller golpeando la mesa con el lápiz. Debes parecer débil y asustada. Christopher necesita creer que estás dispuesto a aceptar sus condiciones. ¿Y si sospecha que es una trampa?, preguntó Molly, hurgando nerviosa en su collar, regalo de boda de su suegra, fallecida hacía tiempo. No lo hará, responde Baker con seguridad. Es demasiado confiado. Además, ahora tiene otros problemas. Sus deudas con el casino están empeorando. Molly asintió. El plan era sencillo y complicado al mismo tiempo. Tenía que interpretar el papel de una mujer destrozada que estaba dispuesta a firmar cualquier papel con tal de acabar de una vez. Así debía bajar la guardia de Christopher y obligarle a revelar todas sus cartas. Y ahora, lo más importante. Miller sacó una grabadora de voz del cajón. Este aparato parece un broche cualquiera. Se activa con un solo clic y graba todo lo que ocurre en un radio de 3 metros. Molly cogió el broche. Una delicada flor de esmalte. Nadie sospecharía que se trataba de un dispositivo de grabación. Recuerda, continuó el abogado, necesitamos que nos cuente sus planes. Sobre sobornar al juez, sobre falsificar documentos, sobre todo. ¿Y si no habla? Molly estaba preocupada. Lo hará, sonrió Baker. Ya le he pasado la información de que supuestamente has encontrado unos documentos antiguos para la casa. Estará nervioso y querrá asegurarse de que no sospecha nada. Aquella noche, Molly estaba sentada en el salón esperando a Christopher. Se había puesto a propósito un jersey viejo que la hacía parecer pequeña e indefensa, sin maquillaje, con el pelo ligeramente revuelto. La imagen de una mujer al borde de la desesperación. A las 7 en punto sonó el timbre. Christopher entró, irradiando confianza y fuerza. Con un traje caro y recién afeitado, parecía un ganador que venía a recoger su trofeo. Molly intentó sonar comprensivo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ella desvió deliberadamente la mirada. ¿Quieres un café? Vayamos directamente al grano. Se sentó en la silla de enfrente. He traído los papeles del divorcio. Molly notó que le temblaba ligeramente la mano mientras sostenía el expediente. Estaba nervioso, a pesar de su ostentosa confianza. Vale, se retorció en la silla. ¿Qué tengo que firmar? Estaba claro que Christopher no esperaba tanta sumisión. Incluso estaba un poco confuso. ¿No quieres leerlo primero? ¿Tiene algún sentido? Molly sonrió amargamente. De todas formas, ya te has decidido. Notó la satisfacción en sus ojos. Le estaba creyendo el juego. Claro que me interesaba lo mejor para ti, dijo él guardando los papeles. Toma, mira, te dejo dinero suficiente para alquilar un apartamento por primera vez, e incluso una pequeña mensualidad. ¿Y la casa?, preguntó Molly en voz baja. Bueno, cariño, hizo una pausa. Ya sabes que la casa es técnicamente mía. Todos los documentos. El otro día estuve revisando unos papeles viejos. Le interrumpió Molly, observando su reacción.
Encontré unos documentos de mi padre. No sé, quizás sean importantes. Christopher se puso tenso. ¿Qué papeles? No estoy segura, se encogió de hombros. Algo sobre derechos de propiedad. No sé nada de eso. ¿Dónde están? Su voz se volvió cortante. En el estudio, creo. Molly fingió intentar recordar. O en el sótano, en unas cajas viejas. Christopher apenas podía contener su irritación. Molly, escucha. Todos estos papeles viejos no significan nada. Tengo un juego completo de documentos, notariados. El juez... «Oh, ¿ya has hablado con el juez?», preguntó ella inocentemente. Él tropezó. Quiero decir que cuando el caso llegue a los tribunales, cualquier juez confirmará mis derechos. Por supuesto, Molly estuvo de acuerdo. Sobre todo si es el juez Greenwood, ¿verdad? Christopher se levantó bruscamente. ¿Qué quieres decir? Nada, fingió ella asustada. Es que te he oído hablar por teléfono, mencionando ese nombre. Se relajó un poco. Ah, sí, era solo un conocido. Escucha, volvamos a los documentos. ¿Quiere firmarlos? Molly cogió el bolígrafo, pero dudó. ¿Qué pasa con la empresa? Llevo tantos años ayudándote. La empresa es solo asunto mío, replicó bruscamente. Nunca has tenido nada que ver con ella. ¿Y los papeles que firmé hace 5 años? ¿Recuerdas cuando abriste una nueva línea de negocio? Christopher frunció el ceño. Fue una formalidad. Nada importante. Y sin embargo, quizá deberías enseñarle esos documentos a un abogado, solo para estar seguros. ¡Basta!, golpeó la mesa con el puño. ¿Firmarás estos papeles ahora o qué?, preguntó Molly en voz baja. Respiró hondo, tratando de controlarse. Lo siento. Solo quiero que esto termine en paz, sin escándalos, sin demandas. ¿Ninguna investigación sobre tu fraude financiero?, añadió ella, igual de tranquila. Christopher se quedó helado. ¿Qué? Oh, sé muchas cosas. Molly se levantó y se acercó a la ventana. Sobre las deudas del casino, los empleados sobornados, las cuentas en paraísos fiscales. Vas de farol, dijo, pero ya no había confianza en su voz. ¿En serio?, se volvió hacia él. ¿Y qué hay de los 300,000 que debes a la gente del casino? ¿O los 5,000 al secretario judicial, Michael Porter? ¿O tal vez deberíamos hablar de cómo desviaste dinero de la empresa mediante falsos contratos de consultoría? Christopher se desplomó en su silla. ¿Cómo? ¿Quién? No importa, respondió Molly. Lo que importa es que tengo pruebas. Todos tus fraudes, todas tus reuniones secretas, todas tus transacciones ilegales. Y si no quieres que vaya a la fiscalía, ¿qué quieres?, preguntó en voz baja. Un divorcio honesto. Me dejas la casa y mi parte en la empresa, y sales de mi vida para siempre. ¿Y si me niego? Molly sacó su teléfono. Entonces, esta llamada será a la fiscalía, y créeme, estarán muy interesados en tus planes financieros. Christopher guardó silencio durante un largo rato y luego se puso en pie. Llevas años fingiendo ser un ratón tranquilo, pero has resultado ser un depredador. Solo defiendo lo que es mío por derecho, replicó. Por cierto, ¿cómo está Phoebe? ¿Sabe lo de tus deudas? Se estremeció. Déjala en paz. No iba a decirle nada. Creo que pronto se dará cuenta, sobre todo cuando se entere de que usaste fondos de la empresa para comprarle regalos. Christopher se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Te arrepentirás de esto. No más de lo que ya me arrepiento de los 20 años que he pasado contigo, replicó Molly con calma. Cuando se marchó, por fin se permitió relajarse. Le temblaban las manos, pero se sentía tranquila. Sacó el broche y pulsó el botón, deteniendo la grabación. 10 minutos después llegaron Baker y Miller. Ha estado brillante, señora Wilson, dijo el detective después de escuchar la grabación. Se ha delatado a sí mismo. Ahora lo tenemos todo, añadió Miller. Sus propias palabras, su reacción ante la mención del fraude. Ningún tribunal se pondrá de su parte. Molly se sentó en su silla, sintiéndose extrañamente devastada.
¿Sabes qué es lo curioso? Una parte de mí todavía le quiere. Una estúpida costumbre después de 20 años. Ya pasará, le dijo Baker con suavidad. Lo principal es que te has protegido. ¿Qué pasará después?, preguntó ella. ¿Qué pasará después? Miller sonrió. A continuación presentaremos los documentos ante el tribunal. Y créame, será un proceso muy interesante. Esa noche, Molly no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas, de una mujer destrozada que descubrió la infidelidad de su marido a una persona fuerte que consiguió defender sus intereses. El teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. «Lo has hecho muy bien, colega. ¿Celebramos tu victoria mañana?» Molly sonrió y contestó. «Por supuesto, pero aún no es una victoria. Es solo el principio». Se acercó a la ventana. La ciudad estaba iluminada con miles de luces y cada luz era como la promesa de una nueva vida. Una vida en la que ya no sería una víctima. Una vida que construiría ella misma, sin mentiras ni manipulaciones. Y Christopher, bueno, tuvo lo que se merecía. Y era justo. El día del juicio comenzó con lluvia. Fuertes gotas tamborileaban en las ventanas del juzgado, como para acentuar el dramatismo del momento. Molly estaba de pie frente al espejo de la sala de mujeres, ajustándose su estricto traje azul marino. Margaret, de pie junto a ella, le apretó la mano. «¿Estás lista?» Molly respiró hondo. «Más que nunca. Durante 20 años he vivido a la sombra de Christopher. Hoy todo cambiaría». La sala del tribunal estaba abarrotada. Además de los espectadores habituales, había periodistas. El caso había causado un gran revuelo en la ciudad. Era un gran asunto. Un famoso hombre de negocios, acusaciones de fraude financiero, un escándalo amoroso. Christopher estaba sentado con sus abogados a un lado de la sala. Parecía cansado e irritado. Phoebe no estaba con él. Había abandonado la ciudad hacía 2 semanas, cuando empezaron a conocerse los primeros detalles del caso. La juez Margaret Thompson, una anciana de penetrantes ojos grises, abrió la vista. No era la juez que Christopher había esperado. Su marido, el juez Greenwood, había pedido inesperadamente una excedencia cuando surgieron rumores de una investigación sobre sus actividades. «Caso de divorcio y división de bienes del matrimonio Wilson», anunció la juez. «¿Están preparadas las partes?» El abogado Miller se levantó. «Sí, señoría. Además, tenemos nuevas pruebas que nos gustaría presentar al tribunal». Christopher se puso tenso. Su abogado intentó objetar. «Señoría, esto es una violación del procedimiento. Todas las pruebas deberían haberse presentado con antelación». «Estas pruebas no estuvieron disponibles hasta ayer», contestó Miller con calma. «Y es directamente relevante para el caso». El juez Thompson miró atentamente a ambas partes. «Voy a permitir la introducción de nuevas pruebas, pero les advierto, deben ser realmente sustanciales». Miller asintió y sacó una carpeta. «Señoría, antes de pasar a los documentos, me gustaría llamar a mi primer testigo, el investigador privado Richard Baker». Baker se acercó al estrado. Tras prestar juramento, comenzó su testimonio. «Hace 2 meses, el señor Wilson me contrató para encontrar trapos sucios de su mujer. Quería pruebas de su posible infidelidad o irregularidades financieras». «¿Y qué encontró?», preguntó Miller. «Nada incriminatorio sobre la señora Wilson, pero en el curso de mi investigación encontré numerosas irregularidades por parte del propio señor Wilson». Baker sacó una carpeta de fotografías. «Aquí hay pruebas de sus reuniones con el juez Greenwood y su secretario. Estas fotografías muestran claramente la entrega de sobres con dinero». Un murmullo se extendió por la sala. Christopher palideció. «Además», continuó el detective, «tengo pruebas documentales de la retirada de fondos de la empresa mediante contratos ficticios. La cantidad total supera los $500,000. Presentó informes financieros, extractos bancarios, copias de documentos falsificados.
Cada nueva prueba era como un clavo en el ataúd de la reputación de Christopher. Y por último, Baker sacó un disco, grabaciones de audio de conversaciones del señor Wilson, en las que habla abiertamente de sus planes para apropiarse indebidamente de los bienes de su esposa. Cuando las grabaciones empezaron a sonar, Christopher se puso en pie de un salto. «Esto es ilegal. Estas grabaciones se hicieron sin mi permiso». «Señor Wilson», dijo el juez con severidad, «siéntese. Tendrá la oportunidad de hablar más tarde». La siguiente testigo fue Phoebe Carter. Nadie esperaba que apareciera en la sala. Incluso Christopher miró sorprendido a su antigua amante. «Señorita Carter», le dijo Miller, «por favor, cuente al tribunal su relación con el señor Wilson». Phoebe habló en voz baja pero clara. «Nuestra relación comenzó hace 6 meses. Christopher, el señor Wilson prometió divorciarse de su mujer y casarse conmigo. Dijo que lo arreglaría todo, que tenía amigos influyentes en la corte. ¿Habló de planes específicos para la propiedad? Sí, lo hizo. Planeaba dejar a la SRA. Wilson sin nada. Dijo que había falsificado los documentos de la casa, que se había asegurado de que el caso fuera visto por el juez Bobeso. Su testimonio duró casi 1 hora. Habló de fraudes en la empresa, sobornos a funcionarios y deudas en el casino. Con cada palabra que decía, Christopher se encorvaba más y más en su silla. Luego llegó el turno de Molly. Subió al estrado, sintiendo las miradas de todos los presentes. «Señora Wilson», le dijo Miller, «cuente al tribunal su matrimonio con el señor Wilson». Molly habló con calma y seguridad. Contó al tribunal sus 20 años de matrimonio, cómo apoyó a su marido y le ayudó a desarrollar su negocio. Me contó cómo encontró pruebas de su infidelidad, cómo descubrió su fraude. «¿Cuándo se enteró de la situación real de la empresa?», le preguntó Miller. «Fue poco a poco», respondió Molly. «Primero encontré facturas extrañas, luego noté incoherencias en los documentos, pero finalmente todo se aclaró cuando apareció el detective Baker». «¿Qué quiere del tribunal?». Molly miró directamente a Christopher. «Justicia. No pido nada que no sea lo que me corresponde por derecho, la casa que está a mi nombre, mi parte de la empresa que ayudé a construir, y el reconocimiento de que todos estos años no he sido solo la esposa de un empresario de éxito, sino socia de pleno derecho». Tras la pausa, el tribunal escuchó la versión de Christopher. Sus abogados intentaron refutar las pruebas y presentar explicaciones alternativas de las transacciones financieras, pero sus argumentos sonaron poco convincentes. El propio Christopher, cuando se le concedió la palabra, parecía confuso. «Señoría, todas estas acusaciones son exageraciones, distorsiones de los hechos. Sí, cometí algunos errores en mi vida personal, pero todas las transacciones financieras fueron legales». «Señor Wilson», le interrumpió el juez, «tenemos pruebas documentales de sus acciones ilegales, incluido el intento de sobornar a un juez. ¿Comprende la gravedad de estos cargos?». Christopher se quedó callado. Su abogado se inclinó hacia él y le susurró algo. El anuncio de la decisión del tribunal fue breve y claro. El juez Thompson consideró válidas todas las demandas de Molly. La casa seguía siendo suya, al igual que su participación en la empresa. Además, el tribunal ordenó una auditoría completa de las actividades financieras de Christopher. Y por último, el juez añadió: «Voy a enviar el material sobre el fraude financiero y el intento de soborno del juez a la fiscalía. Señor Wilson, debería contratar a un buen abogado penalista». Cuando terminó la vista, Molly se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había estado llevando todos estos meses. Margaret la esperaba en el pasillo del juzgado. «Bueno, amiga mía, ¿estás preparada para empezar una nueva vida?». Molly sonrió. «Por fin me he dado cuenta de una cosa. Todo este tiempo he tenido miedo de estar sola, miedo de perder lo que tenía, y resultó que lo peor es perderse a uno mismo». Salieron del juzgado.
Había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes. En algún lugar entre la multitud de periodistas, Molly vio a un confuso Christopher, rodeado de reporteros. Pero ya no era su problema. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Margaret. A casa, respondió Molly. A mi casa, donde por fin puedo vivir la vida que quiero, no la que quieren los demás. En el coche, su teléfono vibró. Un mensaje del abogado de Miller. Enhorabuena por tu victoria, pero aún no ha terminado. Mañana empezamos a trabajar en la reorganización de la empresa. Molly sonrió. Sí, no era el final, era solo el principio, el comienzo de una nueva vida en la que ya no sería víctima de las manipulaciones y mentiras de los demás. Una vida que construirá ella misma, a su propia discreción. Y Christopher, bueno, tuvo lo que se merecía. Y no fue venganza, fue justicia. Un año después, Molly estaba sentada en la terraza de su casa, disfrutando de su café matutino y sus pastas frescas. El sol de abril tocaba suavemente su rostro y una ligera brisa traía del jardín el aroma de los manzanos en flor. Estaba revisando su correo matutino cuando le llamó la atención un sobre con el logotipo de un periódico local. Estimada SRA, Wilson, nos gustaría invitarla a participar en un proyecto especial llamado Mujeres que cambian la ciudad. Su historia de éxito es una inspiración para muchas. Molly sonrió. En el último año, su vida había cambiado tanto que a veces no podía creerlo. Tras el sonado juicio de Christopher, que terminó con su condena por fraude financiero, ella no solo conservó su parte de la empresa, sino que la reorganizó por completo. Sonó el teléfono. Era Margaret. «Buenos días, colega. ¿Estás lista para la inauguración de hoy?» «Casi», respondió Molly mirando el reloj. «No puedo creer que por fin vaya a suceder. Hoy iba a tener lugar la gran inauguración de su nuevo proyecto, un centro de apoyo para mujeres en situaciones vitales difíciles. La idea de crear un centro así se le ocurrió tras su propia experiencia. Por cierto», continuó Margaret, «¿has oído las últimas noticias sobre Christopher?» «No». Molly se puso tensa. «¿Sucedió algo? Rechazaron su solicitud de libertad anticipada. Parece que va a pasar los próximos 3 años donde está». Molly suspiró. Sorprendentemente, las noticias sobre su ex marido ya no le dolían. Solo una ligera tristeza por los años perdidos. ¿Y Phoebe? ¿Sabes algo de ella? «Oh, es una historia interesante», se animó Margaret. «Ahora es gerente de una pequeña empresa en otro estado. Dicen que se casó con un empresario local. Espero que esta vez sea más feliz», dijo Molly con sinceridad. Se levantó y caminó hasta el borde de la terraza. El jardín que había plantado la primavera pasada empezaba a cobrar vida después del invierno. Árboles jóvenes, flores, senderos cuidados, todo ello era símbolo de su nueva vida. Ya se oían pasos en la casa. Rosa, su fiel ama de llaves, que se había quedado con ella después de todos los acontecimientos, había llegado. «Señora Wilson», la llamó, «su traje está listo para la ceremonia. Y ya han llegado las primeras flores de sus compañeros». Molly regresó a la casa. Ya había varios ramos lujosos en el salón. Uno en particular le llamó la atención, el de Richard Baker. El detective se había convertido en su buen amigo después de todos los acontecimientos, y habían sido sus consejos los que la habían ayudado a poner en marcha su nuevo negocio. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Rosa, ayudándola a probarse un elegante traje blanco. «Un poco», admitió Molly. «No es solo abrir un centro, es como un símbolo de todo por lo que he pasado». Rosa la abrazó suavemente. «Te has hecho más fuerte y ahora ayudas a otros a ser más fuertes». En una hora, la casa se llenó de gente. Vinieron viejos amigos, nuevos compañeros, periodistas. Miller, su abogado, ahora también miembro del consejo de administración de su empresa, bromeaba con los invitados. Baker permanecía modestamente en un rincón, observándolo todo con su mirada profesional. «¡Atención a todos!»,
Margaret dio unos golpecitos con su copa. «Es hora de ir a la ceremonia». El centro está situado en un precioso edificio antiguo del centro de la ciudad. Molly se implicó personalmente en su reconstrucción, habiendo invertido en el proyecto no solo dinero, sino también su alma. Había salas de crisis para mujeres que necesitaban refugio, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico e incluso un vivero de pequeñas empresas para las que querían montar su propio negocio. Frente a la entrada ya se había congregado una multitud. Molly vio muchas caras conocidas, activistas locales, representantes de organizaciones de mujeres y periodistas. Todos habían venido a apoyar su iniciativa. Cuando subió al pequeño escenario para pronunciar su discurso de bienvenida, el corazón le latía con fuerza. «Queridos amigos, hace un año me encontraba en el umbral de una nueva vida sin saber lo que me esperaba. Perdí lo que consideraba lo más importante, mi familia, la confianza en el futuro, la fe en la gente. Pero ¿sabes lo que encontré en su lugar?». Miró a su alrededor. «Me encontré a mí misma. Encontré una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y lo más importante, me di cuenta de que no estoy sola. Siempre hay gente dispuesta a ayudarte, apoyarte y mostrarte el camino. Por eso hemos creado este centro. Queremos que todas las mujeres que se encuentren en una situación difícil sepan que no están solas. Tiene apoyo, tiene oportunidades, tiene futuro». Los aplausos interrumpen su discurso. Vio a Margaret secándose las lágrimas, a Baker sonriendo, a Miller asintiendo con orgullo. Después de la parte oficial, cuando los invitados se habían marchado a curiosear por la sala, una joven se acercó a Molly. «S.R.A. Wilson, yo leí sobre usted en el periódico. Su historia me dio esperanza. Me estoy divorciando y...». Molly le cogió la mano suavemente. «¿Cómo te llamas?» «Catherine». «Catherine, recuerda, cada crisis es una oportunidad para empezar algo nuevo. Ven, te presentaré a nuestro abogado». Al anochecer, cuando todos se habían marchado, Molly salió de nuevo a la terraza de su casa. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro y la ciudad centelleaba con miles de luces. Sobre la mesa había un sobre, una carta de una agencia de viajes. Hacía 2 semanas, Molly había decidido hacer realidad su sueño de viajar a Italia. Había reservado una casita en la costa de Amalfi, donde pasaría un mes escribiendo un libro sobre sus experiencias. Su teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. «Has estado increíble hoy. Estoy orgullosa de ti». Molly sonríe y contesta. «Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo. No podría haberlo hecho sin ti». Se quedó de pie un rato más, respirando el aire de la noche. La vida a veces te da sorpresas desagradables, pero ahora sabía que nada es imposible si crees en ti misma y no tienes miedo al cambio. La voz de Rosa llegó desde la casa, tarareando algo mientras limpiaba después de la fiesta. Mañana será un nuevo día, nuevas cosas, nuevos retos. Pero Molly ya no tenía miedo al futuro. Sabía que lo peor había quedado atrás y que solo le esperaba lo mejor. Y en algún lugar de su celda, Christopher probablemente estaba pensando en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera apreciado lo que tenía. Pero esa ya no era su historia. Su historia no había hecho más que empezar. La historia de una mujer fuerte e independiente que encontró la fuerza necesaria para empezar de nuevo. Molly echó una última mirada al cielo estrellado y regresó a la casa. Mañana habrá mucho trabajo por hacer. El centro empezará a recibir a sus primeros visitantes, habrá reuniones con inversores, habrá que preparar documentos para un nuevo proyecto. Pero ahora, en este momento, solo era feliz. Feliz de ser ella misma, feliz de vivir su vida, feliz de ayudar a los demás a encontrar su camino. Y eso era lo más importante. Todo lo demás no eran más que detalles en el gran cuadro de la vida que ahora estaba pintando ella misma, con sus propios colores. El otoño de París recibió a Molly con una brisa fresca y hojas doradas en los jardines de las Tullerías.
Sentada a la mesa de un acogedor café cerca del Louvre, espera a su agente literario. Su libro, El Renacimiento, A History of a New Beginning, se había convertido en un éxito de ventas en 5 países, y ahora una editorial francesa quería hablar de los derechos de traducción. 3 años. A veces le parecía que toda aquella vida, con Christopher, con el sentimiento constante de su propia inferioridad, transcurría en otra dimensión. Ahora, a sus 58 años, se sentía más viva y enérgica que nunca. Su teléfono vibró. Un mensaje de la directora del Centro de Apoyo a la Mujer. Señora Wilson, tenemos buenas noticias. La subvención para ampliar el programa ha sido aprobada. Ahora podemos abrir sucursales en otras ciudades. Molly sonrió. Su primer centro se convirtió en un modelo para una red de instalaciones similares. En 3 años, han ayudado a cientos de mujeres a encontrar su camino, empezar una nueva vida y creer en sí mismas. Abrió una galería de fotos en su teléfono, imágenes del acto benéfico de la semana pasada en Nueva York. En una de ellas estaba junto a Thomas Bergman, un conocido empresario europeo al que había conocido hacía 6 meses en una conferencia sobre emprendimiento social. Su relación se desarrolló lenta y suavemente. Thomas, viudo y con 2 hijos mayores, comprendió sus temores y se tomó su tiempo. Hablaban mucho, viajaban juntos, compartían pensamientos y sueños. No se parecía en nada al torbellino de pasión que había sentido por Christopher. Era algo más profundo, más tranquilo, más sabio. El joven camarero le trajo croissants recién hechos y café. Monsieur Dupont me pidió que le dijera que llegaría 15 minutos tarde. Tráfico en el centro de la ciudad. Molly asintió y sacó su tableta. Tenía que revisar los estados financieros de la empresa del último trimestre. Después de que Christopher fuera a la cárcel, ella había reorganizado completamente el negocio. Ya no era solo una inmobiliaria, desarrollaban viviendas sociales, creaban programas de apoyo para familias con bajos ingresos e invertían en proyectos educativos. Sus ojos se posaron en una foto de una revista de negocios. Phoebe Carter, ahora la señora Anderson, iba a abrir su propia consultora en Seattle. Molly se sintió un poco sorprendida. La antigua amante de su marido también había encontrado el camino hacia una nueva vida. La historia de Christopher era diferente. Tras salir de la cárcel, intentó recuperar su reputación, pero fue en vano. La última vez que Molly supo de él, trabajaba como consultor para una pequeña empresa de Nevada. «Señora Wilson», sonó una voz familiar. Jean-Pierre Dupont, su agente literario, se apresuraba hacia el café. «Mil perdones por el retraso». Durante las 2 horas siguientes discutieron los términos del contrato con el editor. Molly insistió en que una parte de los beneficios de la venta del libro se destinara a financiar programas de apoyo a mujeres en situaciones vitales difíciles. Por la noche, en la habitación del hotel con vistas a la Torre Eiffel, Molly mantuvo una videoconferencia con el Consejo de Administración. Hablaban de un nuevo proyecto, la creación de un centro de formación para mujeres que quieran crear su propia empresa. «Es una gran idea, Molly», dijo Richard Baker, que ahora era el jefe de seguridad de la empresa. «Pero tenemos que pensar en financiación adicional». «Tengo una oferta de inversores europeos», respondió Molly. «Mañana me reúno con la Fundación Bergman». Margaret, que ahora era vicepresidenta de programas sociales, sonrió significativamente. «Ah, ¿por eso te quedas en París? También está Thomas». Molly se sonrojó. «Sí, llega mañana en avión. Estamos pensando en un proyecto juntos». «¿Solo un proyecto?», le guiñó un ojo su amiga. Después de la conferencia, Molly salió al balcón. París resplandecía de luces y el alba despuntaba en el horizonte. Sacó de su bolso una cajita de terciopelo, un regalo de Thomas que había encontrado en su habitación aquella mañana. Dentro había una nota. «La vida es demasiado corta para tener miedo al amor. ¿Dirás que sí?».
Debajo de la nota había un fino anillo de platino con un pequeño zafiro, el mismo anillo que ella había mencionado de pasada durante la conversación. Thomas sabía escuchar y oír. Molly se puso el anillo. Le quedaba perfecto, como todo lo demás en su nueva vida. Hacía 3 años creía que su mundo se había derrumbado, pero resultó que se estaba reconstruyendo en algo mejor, más fuerte, más real. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Rosa. SRA. Wilson, sus rosas del jardín están en plena floración, están tan bonitas como siempre. Molly sonrió. Su jardín, como su vida, seguía floreciendo y deleitando. Ya no era la SRA. Wilson, esposa de un exitoso hombre de negocios. Era Molly, una mujer fuerte e independiente que había encontrado su propósito ayudando a los demás a encontrar su camino. En 3 años escribió un libro, desarrolló una red de centros de apoyo y llevó su empresa a un nuevo nivel. Pero lo más importante es que ha aprendido a quererse a sí misma y a creer en sus capacidades. Mañana dirá que sí a Thomas, no porque tenga miedo de estar sola o necesite un hombre a su lado, sino porque quiere compartir su felicidad con un hombre que vea y aprecie su verdadero yo. París se despierta abajo. Nuevas calles, nuevas historias, nuevas oportunidades. Molly respiró profundamente el aire de la mañana. A los 58 años, su vida acababa de empezar, y era hermosa. Molly volvió a respirar el aire fresco de París, disfrutando del tranquilo amanecer, y sintió una oleada de fuerza y fe en el futuro. Recordó aquellos días difíciles cuando Christopher la abandonó. Había sido como una patada en las tripas, dejándola sofocada por el dolor y la duda. Pero ahora, mirando atrás, no lo veía como el final, sino como un nuevo comienzo. En aquel momento le pareció que lo había perdido todo, pero en realidad fue el primer paso hacia la libertad, hacia su propia vida real. 3 años es muy poco tiempo, pero para Molly resultó ser un periodo de transformación. Descubrió no solo su talento para escribir, sino también su capacidad para liderar, para crear algo más que libros o un negocio. Cada paso adelante, cada nueva meta, le demostraba que no hay obstáculos que no se puedan superar si crees en ti mismo. Sabía que su historia podía ser un ejemplo para otras mujeres. Su centro de apoyo a la mujer ya ha cambiado la vida de cientos de personas y con la ampliación del programa serán aún más. Y cada historia, cada vida que conseguía cambiar, la llenaba de orgullo y de fe en que todo era por una razón. Ahora Molly sentía que todo lo que había ocurrido en su vida tenía un propósito. Su traición y su dolor se habían convertido en fuerza y determinación. El declive de su negocio se convirtió en la base de nuevos proyectos. Sus pensamientos volvieron a Thomas. Su paciencia y sus cuidados se habían convertido en un verdadero regalo para ella. Sabía que su futuro no sería perfecto, porque no hay vida sin nubes, pero ahora estaba preparada para cualquier reto. Juntos podrían superarlo todo. Los primeros rayos del sol centelleaban en el horizonte, iluminando París con una luz dorada. Era simbólico. Un nuevo día, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo. Molly sintió la armonía interior que antes le faltaba. Todo irá bien, pensó, apretando entre sus manos la cajita con el anillo de compromiso. No eran solo palabras, era su nuevo lema. Mañana diría que sí. No solo a Thomas, sino a todo lo nuevo que le esperaba. Sí, a la vida, al amor, a la esperanza. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez era una foto de rosas que acababan de florecer en su jardín. Rose añadió unas palabras. Cada rosa comienza como un pequeño capullo, pero a medida que florece se vuelve hermosa, como usted, Madame Wilson. Molly volvió a sonreír. Sabía que aún quedaban muchas dificultades y retos por delante, pero su fuerza estaba en su fe. Sus rosas, como ella misma, florecerían incluso después del invierno más frío, y esta era la mejor prueba de que la vida siempre encuentra un camino.
Su mirada se desvió hacia el París que despertaba. Se imaginó a sí misma dentro de 1 año, 2 años, 5 años. Todos estos años habían estado llenos de bondad, calidez y amor. Y ahora estaba segura de que lo mejor estaba por llegar. París otoñal era solo el principio. Su vida tenía ahora un nuevo sentido, nuevos horizontes, y ningún obstáculo podría detener este hermoso viaje.